Bueno, Carlos, futuros directores de Tiempo Libre. Es verdad. ¿Qué digo yo? Tienen Se que me ha ido la cumplir, pinza. tienen que cumplir sus horas, sus actividades y todo, ¿eh? Raquel tiene una cucaracha detrás. ¿Quién? Es que a mí no se me pone el fondo. Yo ya... Ajá. Es verdad. Da igual que a mí. No puedo. Los comadrías hemos cambiado de fondo otra vez, ¿eh? Ya veo, ya. Y oye, estáis que os salís, ¿eh? De verdad. Ahora un fondo marino, el otro día un fondo de desierto. Claro, otro de acampada, otro... Desde luego. Dejaremos una sorpresa para el final. Es Juan Pablo el diseñador. Óscar, Sí. Pero parece muy Disney, ¿no? Todo lo vuestro es muy Disney. bonito fondo, comadreja, ¿eh? Sí, ahora voy a Y ver si lo cambio y lo pongo personalizado. con el resto. Estoy en ello. Personalizado el fondo de comadreja, ¿eh? A mí me tapa ya la cara. A ver si pongo el del resto del grupo. El de hoy. La patrulla. Buenas tardes. Buenas tardes. Espero que estéis bien. Después de 15 días sin vernos, que vengáis todos con ganas y con ilusión para una nueva aventura, para una nueva singladura, como dicen los marinos. Y nada, comienza nuestra sesión de hoy, una sesión que termina con lo que hablábamos la semana pasada, con la trilogía, si se puede llamar así, estos 3 días, este triduo de investigación y de exploración de las metodologías concretas de castores, de lobatos, de exploradores, de pioneros y de rutas. Muchas gracias por la confianza, espero que la semana haya ido bien. Daros la bienvenida y comenzamos, como siempre, teniendo un recuerdo y teniendo un momento entre nosotros y Dios, llamado oración. No sé si alguno de vosotros en la actualidad es monitor de pioneros o responsable de pioneros. No sé si alguno está ejerciendo esa misión en la actualidad. Sí, yo soy coordinador. Sí. ¿Eres coordinador, Óscar? Pues, Sí, de pioneros. pues nada, reza la oración en nombre de todos cuando quieras. Voy un momentín que no la veo bien. Ahora. A ver, Señor, danos fuerza para subir montañas y explorar valles, así mejor comprender tu grandeza. Ayúdanos a ser sencillos y austeros, para que amemos y respetemos a los demás. Concédenos un alma leal y humilde para servir y superarnos día a día. Amén. Muchas gracias. Esa foto es una foto de los primeros pioneros, de los riders, de los que nos va a hablar hoy el primer monitor del día. Hoy comenzamos la penúltima semana de la fase teórica y bueno, decir que poquito a poco, sin prisa pero sin pausa, tenemos que ir organizando nuestro expediente, nuestras recuperaciones, la información que tenemos. La próxima semana se os informará pormenorizadamente de todos los pasos que hay que dar a partir de ahora. Solamente voy a adelantar que los aspirantes a director de Tiempo Libre tenéis desde el día 9 de octubre hasta el 9 de octubre de 2021 un año para terminar la etapa y para que nos vayamos organizando todos con algún trabajito que queda pendiente. No mucho, pero queda pendiente. Dentro de este estupendísimo movimiento que es el escultismo. Nuria, ¿qué es el escultismo? Nuria Puentes. Un método educativo basado en la vida en pequeños grupos y en contacto con la naturaleza. Un método educativo que se basa en 2 pilares, la vida en pequeños grupos y en el contacto con la naturaleza. No hay escultismo si no hay contacto con la naturaleza. No somos scouts sintéticos. Fijaos qué expresión. El otro día encontraba por internet. Scouts sintéticos. Scouts que no salen al campo. Scouts de local. Scouts de ciudad. Nosotros somos scouts en el amplio sentido de la palabra y nos estamos preparando para hacer actividades utilizando también el contacto con la naturaleza. Hoy le hemos pedido a un responsable, además participante de este curso, como es Julio, que nos ayude con la primera parte de la sesión. Julio es scout desde hace muchos años. Además, hemos tenido la suerte de que nos está acompañando en este precioso proyecto de Scouts Católicos de Extremadura como responsable de animación scout y de recursos. Es el responsable de las futuras instalaciones de tiempo libre de los Scouts de Extremadura. Y Julio esta mañana a las 7:15 estaba aquí
en el seminario de Ciudad Real. Todavía no había amanecido y ya estaba Julio recogiendo la luz de la paz para toda Extremadura. Aquí tenéis el vídeo en exclusiva. Parece que ahí el rector del seminario, que también es scout, no se aclaraba mucho con la vela. Pero bueno, lo más importante de este vídeo es que ya tenemos la luz de la paz. Así que felicitarnos a todos, invitaros a todos y a todas a que el próximo domingo no faltéis en YouTube a la vigilia de MSC desde la Catedral de la Almudena y decir que la luz de la paz es un símbolo maravilloso que también estos días nos tiene que animar. Así que sin más, Julio, con esta pequeña transición que hemos hecho a tu sesión, te dejamos con esta primera parte del día de hoy. Adelante. Bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias por, a ver si quieres, sí. Muchas gracias por dejarme participar y por intentar transmitir pues, lo que me he preparado y la experiencia mucho a poco que tengo en esta rama, en el tema de rama pioneros, que además es la que empecé como scouter en mi época allí en Madrid. Bueno, la rama pioneros ha recibido varios nombres, depende de la asociación. Pioneros es como se denomina en MSC, unidad de escolta o comandos, ¿no? en otras asociaciones. Se llama la cuarta rama y como veis hemos puesto la cuarta rama entrecomillado y con una imagen que vale más que 1000 palabras o una frase también que también sirve para describir un poco qué está ocurriendo en esta rama. Es un sumidero de chavales que desde que los hemos captado en castores, que desde castores los hemos educado, en manada también, hemos seguido educándolos en scout y cuando llegan a la época de pioneros desaparecen. Gran parte de ellos desaparecen y es cierto que ahí tenemos un problema en muchos grupos scout. Bueno, ¿por qué hemos puesto entre comillas la cuarta rama? Porque la rama de los pioneros es una rama muy controvertida, es una rama muy discutida y que muchas veces ha llevado a problemas que se separen las asociaciones escultistas, ¿no? Por culpa de esta rama, ¿no? Como he dicho, tiene varios nombres, escultas, pioneros, comandos. Encima es una rama que abarca una parte muy complicada de la vida de la persona, que es la adolescencia, donde surgen muchísimos problemas. Según los países, suele entre los 15 y los 17 años y principalmente está desarrollada en Europa. Bueno, ¿por qué, cómo y para qué surgió esta rama? Pues vamos a dar primero unas pinceladas de los inicios de la rama de pioneros y esto se origina o empieza a originarse el germen después de la Segunda Guerra Mundial. Daros cuenta que después de la Segunda Guerra Mundial o durante la Segunda Guerra Mundial hubo chavales que empezaron con 10 años y terminaron la Segunda Guerra Mundial con 16 años, o gente con 12 años y terminaba con 18 años. Y en muchos países tuvieron una experiencia vital trágica. Vieron morir gente, se sintieron amenazados, muchos combatieron o participaron dentro de acciones bélicas. Y entonces, pues todas las actividades de preguerra scout que se hacían, después que se intentaron instaurar, pues no les llamaba la atención, entre otras cosas, porque no les aportaban nada, ¿no? Encima, pues se tiene contacto por primera vez o ya de una forma mucho más generalizada con otra parte del mundo, ¿no? Con los Estados Unidos, ¿no? Que tenía una modernidad y tenía un desarrollo que no existía en Europa. Pero no solamente a nivel tecnológico o a nivel de cultura, sino también a nivel scout, ¿no? Los scouts de Estados Unidos seguían manteniendo pues, una dinámica de la cultura de los bosques, ¿no? Que ya hemos hablado en otras ocasiones, del woodcraft. Y era una cosa que llamaba mucho la atención en Europa que no se realizaba. Bueno, pues cuando termina la Segunda Guerra Mundial, en Francia, sobre todo, que fue uno de los países que más sufrió la invasión de los alemanes y de la guerra, un oficial de la resistencia, Michel Menou, que tenía el cargo de comisario nacional de ramas de Francia, pues decidió ver cómo estaba, más o menos cómo estaba el escultismo en Francia y se dio cuenta que tenían un problema grave porque ni los responsables estaban formados y tenían poca formación
y que, lógicamente, cuando hay responsables poco formados y no hay formación, pues muchas veces los chavales no se enganchan porque reciben una educación que no les atrae y es incompleta. Este hombre dando vueltas a cómo podía hacer enganchar a los chavales que de las tropas salían, sobre todo los chavales de más edad, estableció una innovación pedagógica, en parte basada también en el escultismo americano, ¿no? Que son los riders, los comandos. Los riders se establecen desde 1947 por este hombre, por Michel Menú, intentando captar a esos chavales que se iban de las tropas. Fijaros en la frase que escribe este hombre, que es una frase bastante que marca un poco la decepción que tenía con lo que estaba viendo, ¿no? Parte de la frase dice, ¿acaso BP se equivocó? Es decir, que el fundador se equivocó a la hora de establecer cómo estaban las ramas. El jefe debe aprender las cualidades del silencio, de la belleza, del esfuerzo. Debe saber desenvolverse por su cuenta. Debe poder contar con el servicio de su prójimo. Los chicos deben poder encontrar la aventura, la acción y la liberación. Es decir, directamente dice que los jefes no están preparados, no están preparados para llevar a cabo las acciones directivas y que los chavales no están encontrando lo que están buscando. Entonces, ¿qué propuesta inicial hace este hombre, que es un poco el germen de los pioneros? Pues lo que quiere es crear tropas Rider, que son tropas de élite, es decir, elevar el nivel de la rama Scout y de exploradores al máximo. Y que estos chavales que se metían en una tropa Rider fueran los mejores en todo, no solamente a nivel de técnicas y a nivel de escultismo, sino también a nivel espiritual, a nivel de la persona, es decir, que se desarrollaran como personas, como números uno. Para ser una tropa Raider tenían unos requisitos muy severos y estrictos. Tenían que tener una antigüedad mínima de 2 años, las progresiones en cada patrulla debían ser de la siguiente manera. Una patrulla Raider tenía que tener por lo menos 2 scouts de primera clase. Después de la Segunda Guerra Mundial en Francia solamente había 150 scouts de primera clase. Scout de segunda clase tenía que haber 2 en cada patrulla y todos los miembros de la patrulla debían progresar con una serie de especialidades que estaban marcadas. El dirigente debía estar formado en el castillo de Chamarán, que es similar al Gilbert Park, donde se formaban los scouters franceses. Tenían que tener un local acondicionado, la tropa Raider y un conciliario propio. El resultado fue que sí es cierto que consiguió enganchar a un número muy elevado de adolescentes, que encima eran, ya he dicho, la élite. De hecho, tenían una insignia, cada scout que llegaba a ser un Scout Raider tenía una insignia numerada, que era pues una ala con un bidón una especie de bidón con unas alas, y iba numerada, con lo cual le daba un prestigio a ese chaval. Y sí es cierto que durante un tiempo tuvo mucho éxito. Lo que pasa es que también tuvo un problema. Ese grado de exigencia permitía a unos chavales llegar, pero a otros les creaba una frustración porque no llegaban a ser tropas Raider. ¿Qué más intentos que había en el resto de Europa? Pues en el Reino Unido en el 46 también se dividió la rama Scout en Boy Scout y Senior Scout, pero dentro de lo que era una tropa. En Scout belga crean una nueva rama en 1950 y lo que he dicho, esa frustración que tenían el resto de Scouts que no llegaban a ser Raiders hace que en 1964 François Le Boteau intente exportar el modelo Raider a todo el escultismo de Francia, pero rebajándolo. Y entonces crea una segunda rama, la cuarta rama, lo que llamamos la rama, y divide la tropa en 2. Eso crea pues una división dentro del escultismo francés. Y de hecho salen los Scouts unitarios de Francia porque se oponían a romper la tradición que había marcado BP de una tropa única, desde los 12 hasta los 16 años, 17 años. En Estados fuera de Europa, en Estados Unidos no hay divisiones, los chavales van desde los 11 hasta los 17 años. Sí se establece algo similar a las tropas Raider, porque ahí tienen el Eagle Scout, que es un chaval también de élite. En Indonesia no hay rama pioneros, de 11 a 15 años son Scout y los Rovers baja la edad de los Rovers desde los 16 hasta los 20 años. En el Reino Unido hay Scout de los 10 años hasta los 14 y a partir de son Explorer, que sería similar
a la rama pioneros de los 14 a los 18, y en México un poco similar, ¿no? Tropa 10-14, caminantes de los 14 a los 17 años y los ROD de los 17-21. El director de Pioneros Escultas, claves para el director en Pioneros Escultas. Bueno, pues nos encontramos, como he dicho antes, con una persona muy complicada, que es el adolescente. En el ser humano, cuando hay un cambio, generalmente hay problemas que se pueden mejorar a favor o se puede ir a peor. El cambio de niño a adulto es, bueno, eso creo que lo conocemos todos, es una época muy peligrosa y un chaval que era maravilloso puede tirar por el camino incorrecto o viceversa, ¿no? Y muchas veces se buscan modelos que no son los adecuados, que vienen impuestos por la sociedad y que se fijan mucho más en esos modelos de los que podemos aportar nosotros. Y esta es un poco la bomba de relojería que tenemos, ¿no? Esta es la psicología de un adolescente. Primero, cuando empiezan esas edades, empieza a tener una tensión con la familia, empieza a haber un enfrentamiento con la autoridad, con el adulto, que es un enfrentamiento, a veces una dicotomía, porque ese enfrentamiento con la autoridad también hay un elogio hacia ellos o se empieza a conceptuar como persona propia y se empieza a explorar, hay una maduración afectiva y física, empiezan los intereses sexuales lógicamente mucho más fuertes, cambian también las relaciones entre los amigos, ¿no? Antes eran simplemente para jugar y ahora ya se apoya más que en la familia o en el círculo próximo familiar, se apoya mucho más en los amigos y compañeros para conseguir consejos y tener relación. Y empieza algo que en esa época es fundamental, que es el desarrollo de tener valores y crítica, que es una de las cosas que en esta etapa se debería trabajar bastante, porque es un poco lo que va a marcar que siga para un lado o que siga para otro, igual que la adquisición de conocimientos. ¿Claves para trabajar en pioneros? Pues no varían gran parte de hecho, el pionero, como hemos visto, en muchos sitios se sigue manteniendo dentro de las tropas Scout. Se sigue manteniendo el sistema de patrullas, podemos llamar patrullas equipos, pero patrullas para el funcionamiento normal a nivel de logística y después equipos de trabajo, porque el proyecto es la base del funcionamiento de la rama de pioneros, ¿no? El proyecto, que podemos llamar empresa, travesía, singladura, es una acción que no es una acción que dure una jornada, sino que es una acción que se va a prolongar en el tiempo, que deciden los pioneros, que deciden entre ellos, la escogen y la presentan, lógicamente con la supervisión y con el consentimiento del scouter, ¿no? Que es el que tiene que dirigirlo, pero son mucho más independientes que en la rama Scout. Y lo interesante es crear equipos de trabajo que tienen para llevar a cabo ese proyecto adelante, desarrollarlo y, lógicamente, después hacer una evaluación del proyecto, porque en el fondo, al final, lo que estamos enseñando es a trabajar a esos chavales como se trabaja en el adulto, ¿no? Aprender a trabajar en equipo para sacar una empresa o una actividad concreta adelante. Y una cosa que es importantísima es que tenemos que darnos cuenta que los pioneros o los escultas es el futuro de nuestros grupos, es el futuro del movimiento y tendríamos que tratarlos muy individualizados para no perder ninguno, para que no fuera ese sumidero que hemos puesto al principio como imagen. Las referencias y fuentes para aplicar en el método de escultas y pioneros no varía para nada respecto a la época de scout o de exploradores. Escultismo para muchachos, porque los valores siguen siendo los mismos. Hay que seguir, el esculta tiene que tener claro que sigue con su promesa adelante, que sigue manteniendo las leyes scout y que los valores de nobleza, honor, pureza que marca el escultismo para muchachos, además el seguir avanzando en el tema de técnicas de manejo de naturaleza o de otro tipo de técnicas es fundamental. Y el sistema de patrullas de Roland Phillips igual, porque van a seguir funcionando en patrullas, son grupos pequeños, que es como se educa, como hemos dicho miles de veces que se educa, y la ayuda al scouter de tropa. Un libro que es más exclusivo, porque, como he dicho, esta es la cuarta rama, se creó cuando Baden-Powell estaba muerto, es decir, Baden-Powell no escribió nada acerca de esto. Este es un libro que puede estar más orientado a los escultas, lo escribió Forestier, que es un sacerdote francés, y que ahonda mucho en el desarrollo en esa edad
de la promesa, de las leyes y del desarrollo espiritual y educativo en esa edad. El director en Escultas Opiniones, ¿cómo funciona? Pues coordina al equipo, adapta junto a su equipo las actividades que emanan del PAF a la realidad de la sección, y es decir, seguimos funcionando en el grupo dentro de la sección y aplica la planificación del grupo a la rama. Y es el representante del grupo y del movimiento en la rama. Y por mi parte, nada más. Carlos. Pues muchas gracias, Julio. Muy agradecidos por este ejercicio de síntesis. Una gran labor de síntesis. No sé si alguien tiene alguna pregunta cortita para Julio. Que no sea difícil, por favor. Abrimos los micros por si alguien quiere plantear alguna pregunta directa. Bien. Bueno, vamos a dar un salto generacional, no creo que tanto, pero sí un saltito para presentar a José Manuel. José Manuel nos va a hablar de la rama que falta, que es la rama Rovers Rutas. Una rama también controvertida, una rama adulta dentro del escultismo. En algunas organizaciones Scout, no ninguna de las nuestras, ni ASDE ni MSC, la rama ruta dura toda la vida. Estoy poniendo el ejemplo de Scouts de Europa. Desde que eres Scout adulto, eres Rover y haces como una especie de promesa similar a un voto religioso. Entonces, bueno, vamos a ver qué es el roverismo realmente y todos aquellos que hayáis trabajado o estáis dispuestos a trabajar con rutas, atentos porque es la oportunidad. A José ya lo hemos presentado repetidas veces, también decir que es un extraordinario educador y que la vida le ha llevado de ser aquela durante muchísimos años a ser educador, pero de la edad ruta en la universidad. Así que eso sí que es una forma diferente de ver las edades, ¿no? En el ámbito universitario. Así que José, adelante y vamos a por los Rovers. Bien, perfecto. Muchísimas gracias, Carlos, por la presentación. Y bueno, efectivamente, la verdad es que no lo había visto nunca desde el punto de vista que lo has dicho ahora. Claro, yo, los que no lo sepáis, doy clase en primero de facultad. Y entonces, claro, en realidad tengo todos los años como 100 Rovers rutas en clase, a los cuales pastorear y llevarles por el buen camino, bioquímico en mi caso, pero bueno. Bien, en cualquier caso, como bien sabéis, ya lo dije el caso del otro día cuando estábamos hablando de los lobatos, la mayor parte de mi experiencia, digamos, vital dentro de las secciones se corresponde con la manada, donde ocupé distintas posiciones de viejo lobo y aquella, pues, durante muchos años. Pero también en el grupo Alcacires, pues tuve la oportunidad de participar de la creación del clan Rover del grupo Alcacires, precisamente como cuando Baden-Powell ideó la sección Rover para el movimiento Scout, en nuestro grupo pues se generó esa necesidad, ¿no? Esa necesidad de la sección ya mayor, la sección que englobara a los chicos que habían dejado de ser ya Scout, que no tenían edad de estar en la sección Scout. Bien, y esa rama de la que por supuesto estamos hablando es la rama Rover, ¿no? Ruta, en el caso de MSC, aunque a mí se me va a escapar muchísimo más la palabra Rover, primero porque bueno, es la que ideó el fundador, y en segundo lugar porque es la que he estado muchísimo más acostumbrado a manejar, así que disculpadme si me sale muchas más veces la palabra Rover que la palabra ruta a lo largo de la sesión. Bien, otro aspecto importante sobre esta sesión, o dos, que quisiera destacar antes de empezar. El primero es que esta sección, al igual que la sección Scout y al igual que la manada, fueron secciones que conoció Baden-Powell en vida. Y por lo tanto nos legó pues libros, nos legó metodología, nos legó el por qué había creado estas secciones, lo cual para mí, pues de luego, le otorga pues un valor fundamental dentro de la historia del movimiento Scout. Y otro aspecto que tenemos que tener en cuenta sobre esta sección, y quizás la diferencia un poquito de las otras secciones clásicas, es que hasta ahora estamos hablando en todas las sesiones
de vida en pequeños grupos, ¿no? Digamos, el modo de organización, la definición que hemos hecho de escultismo es vida en pequeños grupos, ¿no? Sin embargo, el roverismo es más de personal, más individual, más de compromiso personal del joven con su grupo scout, con su familia, con su sociedad, con su entorno. Eso marca un poquito la diferencia. La progresión y todo el modo de actuar en un rover está más orientado hacia el progreso individual, que más no enrolado dentro de lo que sería un pequeño grupo, ¿no? Como estaba viendo las seisenas, patrullas, etcétera. Bien, como he dicho anteriormente, el roverismo pues constituye la tercera rama del escultismo. La primera, obviamente, es la sección scout y, bueno, segunda y tercera, pues podemos ponerlo exequo entre lobatismo y roverismo. ¿Y por qué exequo? Pues porque ambas vinieron a suplir necesidades que surgieron al inicio del movimiento scout. El lobatismo ya explicamos el otro día que surgió de la necesidad de integrar a los hermanos pequeños de los scouts que querían participar de las mismas actividades, pero sin embargo no tenían edad todavía para participar, para entrar en ninguna patrulla, ¿no? Pues el roverismo un poquito surgió de algo parecido, digamos, de un problema parecido, pero digamos por la parte de arriba y no por la parte de abajo. Es decir, llegó un momento en que hubo muchos scouts que, sencillamente, por cumplir años, pues dejaban de tener la edad que Baden-Powell había, digamos, pensado para los scouts. Pero ellos, sin embargo, querían seguir manteniendo su compromiso, ¿no?, con el movimiento scout. Ese fue uno de los objetivos iniciales, por lo tanto, mantener a los antiguos scouts dentro de lo que es el escultismo, ¿no? Pero, en segundo lugar, también estaban aquellas jóvenes que conocían el escultismo de una manera tardía, ¿no? Es decir, lo conocían ya con 16, 17 años, ya en una edad en la cual se había pasado su edad de integrarse dentro de una patrulla. Conocían tarde el movimiento scout, pero sin embargo querían participar de este movimiento. Por lo tanto, lo que hizo Baden-Powell con esto fue integrar a este grupo de edad, personas que habían conocido tarde el movimiento scout, integrarlos dentro del movimiento. Además, debemos de pensar que estamos en 1918, cuando Baden-Powell se planteó la creación del roverismo, en una época de finalización de la Primera Guerra Mundial, en la cual muchos jóvenes volvían de haber prestado pues, su servicio militar en filas de los distintos frentes de tanto europeos, sobre todo europeos, ¿no?, que se habían generado en la Gran Guerra, ¿no? Y entonces muchos de estos habían abortado su edad scout para tener que incorporarse a filas y volvían deseosos de mantener su compromiso con el escultismo, pero sin embargo habían perdido esos preciosos años, bueno, perdido de muchas maneras, lo primero en una guerra no, pero digamos lo habían perdido de participación en las patrullas. Este es un poco el entorno en el cual Baden-Powell se plantea la creación de esta tercera rama. Como pasó con el lobatismo, la difusión del roverismo fue pues como la espuma, es decir, se extendió rápidamente pues por los 5 continentes. Allá donde había una tropa scout, allá se creó un clan rover. Es decir, su difusión fue absolutamente rápida, de tal manera que en muy pocos años pues lobatismo, escultismo y roverismo pues convivieron de una manera intensa, digamos, allá donde solamente en un principio había nacido una patrulla. Bien, en esta foto sencillamente, bueno, podéis ver pues distintas imágenes de rover a lo largo del mundo. Ahora mismo, pues allá donde hay un grupo scout, hay desde luego un clan rover. Y esto es muy importante. No debemos olvidar que el roverismo lleva la firma que tenéis ahí de Baden-Powell, como el escultismo y como el lobatismo. Por lo tanto, son secciones que fueron creadas de su puño y letra, de su pensamiento, de su ideología, y que, desde luego, él lo plasmó en los libros que escribió. En 1918 fue cuando Baden-Powell empezó a trabajar en la creación de la rama rover, y fue en 1922 cuando publicó el manual por excelencia
del roverismo. El roverismo hacia el éxito, del cual os comentaré algún detallito más después. Bien, el marco simbólico que engloba al roverismo, pues es esa edad ya estamos hablando de 17 años, ¿no? 17, 18 años, en las cuales constituye el final de la adolescencia y es el final de un tipo de vida para estos jóvenes, ¿no? Es la edad en la cual empiezan a viajar solos, empiezan a viajar con los amigos, tienen que dejar a sus familias tanto por cuestiones puramente de ocio como por cuestiones puramente también de estudio, ¿no? Muchas veces tienen que irse fuera de sus familias a estudiar a otra ciudad, ¿no? El joven en esta edad pues tiene una necesidad de conocer mundo, ¿no? De ampliar su propio horizonte, de conocerse como persona, saber sus limitaciones y al mismo tiempo conocer en profundidad la sociedad donde se enmarca y cómo se integra en ella. Este es un poco el marco simbólico en el cual Baden-Powell pues, diseñó la exposición. Bien, os voy a leer textualmente la definición que de roverismo pues, insertó Baden-Powell en Roverismo hacia el éxito, ¿no? Él decía que por roverismo no quiero decir vagabundear sin finalidad. Lo que quiero decir es encontrar su camino, por senderos con objetivo definido y teniendo una idea de las dificultades y los peligros que va a encontrar por ahí. Es decir, no es andar a lo loco, no es ir por ahí a ver qué pasa, no, es ir con unos objetivos, con unas ideas, con unas metas y como veremos después, posteriormente, durante este camino te vas a encontrar con una serie de problemas, lo que Baden-Powell denominó escollos, que vas a tener que ir sorteando precisamente para conseguir esos objetivos. Bien, por lo tanto, el rover es un caminante, ¿no? Está en una edad en la cual él va caminando, va viajando, va viendo cómo es la gente en otras partes del mundo, va viendo lo que le rodea y trata de hacerse su nicho, trata de encontrar cuál es su lugar, su posición dentro del mundo, ¿no? Es una edad en la cual también se están haciendo ya adultos, están adquiriendo madurez y esa madurez les lleva al compromiso. Y ese compromiso les lleva a asumir exigencias, a asumir responsabilidades, a asumir opciones religiosas, a asumir opciones políticas, a asumir opciones profesionales y, por supuesto, pues, asumir relaciones afectivas, como veremos ahora también a continuación. Y fundamental, el lema del roverismo es servir. Pues plasma perfectamente lo que es la idea del rover, ¿no? Que es el prestar un servicio, integrarse en su familia, integrarse en su entorno, en su sociedad, en su grupo de trabajo, en su grupo de estudio y prestar un servicio allá donde se ubica. Otra de los símbolos, aparte de lo que es el lema de servir del rover, es su horquilla. Uno de los símbolos rover por excelencia. Es un cayado que el rover pues, va a conseguir pues, en el campo cuando realiza su experiencia de soledad, su momento de soledad y que suele, digamos, darle forma la noche anterior a su compromiso o a su compromiso personal, su compromiso rover o a la renovación de su promesa, que se suele realizar en muchas ocasiones también durante la adquisición de este compromiso, ¿no? Como ya sabéis, una horquilla pues tiene un tronco principal que acaba en una bifurcación. Esto va a recordar al rover que siempre va a tener dos caminos a la hora de tomar una decisión, ¿no? Uno va a ser el camino correcto y otro va a ser el camino incorrecto. Y el rover va a tener que decidir siempre cuál de los dos. Toda horquilla, además, como hemos dicho, tiene un tronco, el tronco principal, el tronco que va a ser más grueso que el otro, que es el que va a tener que elegir, o debería de poder elegir el rover. Representa el camino del bien, el camino de la prosperidad, de la fortaleza. ¿Por qué? Porque esa rama potente, esa parte de la horquilla, va a ser fuente de nuevas ramas, va a ser símbolo de crecimiento y va a ser símbolo de salud de ese árbol, que no deja de ser más que una simbología del propio rover, ¿no? Bien, como he dicho, la edad rover, la edad ruta, es la edad del compromiso, de adquirir compromisos. Compromisos en distintos ámbitos, en todos los ámbitos que hemos visto anteriormente, laboral, estudiantil, afectivo,
hay que comprometerse, el rover se compromete. Pero no debemos de olvidar que cuando te comprometes tienes que decidir, tienes que tomar decisiones. Y cuando tomas decisiones, has de elegir. Tienes que elegir entre distintas opciones que se te abren. Y elegir siempre es renunciar, porque eliges una opción y descartas otra u otras, ¿no? Pero sin embargo, renunciar es hacerse fuerte. Es hacerse fuerte porque vas tomando tu carácter, vas guiando tu carácter, estás decidiendo, estás marcando tu vida. Como veremos después, estás remando tu propia canoa, ¿no? Y estas decisiones obviamente te hacen tanto más fuerte como obviamente todos podemos comprender si las decisiones que vamos tomando son las correctas y son las adecuadas. A esto es lo que Pepe llama escollos, a todas estas renuncias que vamos a tener que hacer en la vida, esas decisiones que vamos a tener que ir tomando para llegar a nuestra progresión final, para llegar a nuestro objetivo. Bien, el coordinador en la edad ruta, en la edad rover, pues tiene un rol diferente al que tiene en otras secciones. ¿Por qué? Porque ha de ser un poco un compañero de viaje. Ha de ser un ejemplo, ha de ser alguien a quien imitar, como os indico abajo, ha de ser un ejemplo de madurez. El rover ha de tratar de imitar a su coordinador, pero porque lo vea como un ejemplo, no porque ese coordinador le marque el camino. Estamos hablando de compromisos individuales, una sección donde es el propio rover el que adquiere ese compromiso personal. Por lo tanto, el coordinador debe servirle de luz, servirle de ejemplo, pero nunca indicarle lo que tiene que hacer. Siempre ha de ser el rover el que tome sus decisiones. Obviamente estamos hablando ya de chicos ya con una edad importante, una edad de 17, 18 años, 19 años. Por lo tanto, el coordinador de esta sección ha de tener una preparación muy potente, psicológica, antropológica y, por supuesto, desde el punto de vista del escultismo. Y si en otras secciones no caer en el colegueo era pues, también un aspecto muy importante del coordinador de cada sección, en esta sección es fundamental. Nunca puede ser un colega. Ha de ser un compañero, pero nunca ha de ser un colega. Nunca puede ser uno igual que aquellos educandos que tiene bajo su cargo. Porque esto va a evitar pues, situaciones equívocas. El coordinador es el coordinador de la sección, ha de servir de ejemplo, ha de marcar el camino de una manera, pero sencillamente por su ejemplo, no ha de marcarlo de una manera impositiva. Pero lo que no puede hacer en ningún caso es tratar de comportarse de la misma manera que lo haga un rover. Bien, como libro fundamental del roverismo, desde luego tenemos para seguir el roverismo hacia el éxito. Como os indico aquí, fue escrito de puño y letra por Baden-Powell. Y esto, desde luego, es muy importante. Es decir, no hay interpretaciones. Lo que quiso que fuera el roverismo ya lo dejó Baden-Powell claramente plasmado. Otra cosa, pues, será otra cosa. Y no digamos que será ni buena ni mala, sino todo lo contrario. Es decir, pero no será roverismo en cualquier caso. En las primeras páginas de este libro, pues ya comienza Baden-Powell utilizando algunas metáforas muy interesantes que se han establecido un poquito como dogmas del roverismo, ¿no? La famosa expresión rema tu propia canoa o la expresión sortear los escollos. Para Baden-Powell, el mar donde está remando o el río, el mar donde está remando el rover es su vida. Está remando su vida, le está discurriendo, está viviéndola. Y en su vida se va a encontrar pues con una serie de escollos que van a ser las tentaciones, aquellos aspectos que van a tratar que pueden apartar al rover de su camino, de su objetivo final. Baden-Powell en este libro pues habla con muchísima sinceridad de los jóvenes sobre lo que deben de ser sus objetivos en la vida. Ahorro, familia, sexualidad, no dejarse manipular, responsabilidad, conciencia, en fin. Es un libro absolutamente, como he dicho prácticamente todos los libros que he comentado de Baden-Powell, de lectura obligada y absolutamente delicioso. Bien, 5 de los escollos principales que Baden-Powell pues puso en el libro de Roverismo hacia el éxito son los que voy a comentar a continuación. Os voy a poner, y lo aviso antes de poner la figura,
En la margen izquierda vais a ver tal y como los postuló Baden-Powell en Roverismo hacia el éxito en 1922 y un poco la interpretación o la adaptación que debemos de hacer de ellos en el año 2020. Lo digo porque algunos pueden resultar un poco anacrónicos, pero siempre es importante tener en cuenta que nunca debemos ser revisionistas de la historia. Hoy estamos en el año 2020 y lo que nunca es podemos utilizar el pensamiento de 2020 para juzgar a quien habló o tenía un pensamiento en el año 1920, ¿de acuerdo? Hace 100 años, ¿de acuerdo? Para Baden-Powell, estos eran los 5 principales escollos que se podía encontrarse el rover para la consecución de estos objetivos. En la izquierda, como digo, Baden-Powell, a la derecha un poco, digamos, la traducción que podemos hacer en la sociedad actual. Las apuestas, como podemos ver, no era una cuestión meramente actual, ¿no? Del año 2020, ¿no? Donde hay proliferación de casas de apuestas. Las apuestas ya eran un problema también en la sociedad donde vivía Baden-Powell. El tema de las apuestas en la actualidad lo podemos interpretar como todas las distracciones de todo tipo, digitales y no digitales, a las que el joven en la edad de Robert puede verse sometido y que desde luego le van a distraer de consecución de ese objetivo. Baden-Powell hablaba del vino, probablemente porque era el alcohol más difundido un poco en la sociedad de la época, ¿no? El más barato también y que estaba al alcance de todo el mundo. Lo podemos traducir en la actualidad pues con el riesgo del alcohol, de una ingesta excesiva de alcohol o de basar, digamos, tu ocio únicamente en la ingesta alcohólica. Baden-Powell hablaba de mujeres. Evidentemente no debemos de olvidar que el roverismo en aquella época, el escultismo en general en aquella época era masculino. Entonces no podemos olvidar de los contextos en los que estamos cada uno. Entonces Baden-Powell hablaba de la mujer en general como un escollo. Por supuesto, en la actualidad debemos hablar de el placer egoísta, es decir, lo podemos traducir de esa manera, ¿no? Como el tratar de la autosatisfacción o buscar la satisfacción personal en lugar del servicio y buscar el beneficio de la sociedad, ¿no? Baden-Powell habla de charlatanes, ¿no? De aquellos que hablan y no venden nada, solamente venden humo, ¿no? Sin vacío, sin contenido. En la actualidad lo podemos interpretar por los influencers, ¿no? Ese grupo de personas que en realidad no son nadie, no hacen nada, pero pretenden marcar un poco las pautas sociales sin ofrecer nada más que un lenguaje vacío. Y bueno, quizás el quinto es el que menos cambios ha podido sufrir y menos interpretaciones podemos hacer, que es el de la falta de fe, ¿no? Llámale falta de fe en la actualidad, lo podemos llamar, y religión en el año de nuevo Baden-Powell en 1922. Esa falta de fe, que ya era un problema, lo podía ver como un problema, como un escollo Baden-Powell, pues puede ser un escollo también para el chico en la edad de Robert en la actualidad. Bien, el objetivo finalmente del escultismo no puede dejar de ser otro, pero del roverismo, que es el de conseguir una persona madura, intelectualmente madura, socialmente madura. Una persona, por lo tanto, realista, que vive la realidad, que no es infantil, que se integra de una manera realista en la sociedad, en su entorno de trabajo. Una persona que ha de ser estable psicológicamente, desde el punto de vista emocional, que tenga autocontrol, que tenga empatía con los demás, una persona sana. Ha de ser una persona creativa, que sea capaz de potenciar todas y cada uno aquellos aspectos de sus capacidades, ¿no? Aquellas potencialidades que tiene, ser capaz de expresarlas. Una persona trascendente, que viva pues su fe de forma madura. Y finalmente, pues uno de los lemas del roverismo, una persona comprometida con su sociedad en los distintos apartados en los cuales pues le pueda ser requerida. Y bien, sin más, pues solamente recalcaros el hecho de que la tercera rama fue ideada por nuestro fundador, ideada por Baden-Powell, y metodológicamente se aparta un poco, si queréis, de lo que es la organización de las secciones que hasta ahora habíamos visto, ¿no? Por el hecho del marcado carácter individual de la progresión de errores. Pues por mi parte nada más y ahora...